bueno, vamos un poco desde las sensaciones macro generales de co- qué sentís yendo a un festival como Rotterdam a estrenar una película argentina en este contexto en el cual el cine argentino está visto como una especie de enemigo número uno del gobierno, oficialismo, etcétera, o del discurso Sí. predominante, y por otro lado, tu cine es como radical dentro del mundo del cine argentino, o sea que es como el enemigo dentro del enemigo, si se puede exagerar un poco. Y de hecho, me acuerdo con tu peli anterior, la tomaron en un determinado momento como, ay, esto están pasando, están exhibiendo, esto es el cine argentino, como bueno. Sí, Como horrorizados, ¿no? Como la cosa sí. hater llevado a un extremo. Entonces, bueno, ¿cómo sentís un poco toda esta contradicción de ir a un festival grande, prestigioso, en este contexto? Eh, bueno, por un lado me da una alegría inmensa porque es una película muy ambiciosa, digamos, en ese sentido, en ese punto justamente, no es una película fácilmente enmarcable. Ujú. Eh, Creo que tanto para el cine argentino como para el mundo, digo, Mm. es un medio, un ovni, entonces como tal, me siento muy agradecida que lo programen en ese contexto, porque la verdad que es un gran contexto para una película como esta. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, estoy como bastante fascinada con la idea de volver a Rotterdam, porque yo a Rotterdam fui con mi primera película, antes de Los Rubios. O sea, hace 25 años que no voy a Rotterdam. Luego mis películas fueron, pero yo no viajé. Entonces es como tengo algo medio emocional, como que me voy a volver después de 25 años. Siento que estoy en la buena senda. ¿Fue el primer festival donde se dio la película o ya había estado en otros? No recuerdo si se Mm. estrenó ahí, me parece, tengo una sensación de que había un festival en Montreal Ah, y que se había estrenado en ese. ah, Es un festival que luego no existió más, mm, creo. mm, No sé si no era algo de cine latinoamericano o algo así, ujú. pero la verdad es que, bueno, la memoria 25 años después. Pero digamos que eh, fue el primer festival importante que de alguna manera mm, descubrió o, bueno, te sí, acompañó en los inicios. Y está bueno en sí, ese sentido, sí. sí, 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 sí. Y por otro lado, nada, esto me parece que es una gran presentación, veremos cómo le va y etcétera, ¿no? Ujú, Pero me parece eso, que es un muy buen marco para presentar un objeto así, medio ujú, estrafalario. ujú. Eh, y fue como un accidente, digamos, ¿no? O sea, nosotros terminamos la película a principios de este año, por suerte la terminamos, digamos, Del justo en 20 el del momento. 24, ¿no? A principios del Claro, 24. Sí. claro, de este no, exacto, hace como un año, claro. Em, y eso, y por suerte justo la terminamos porque fue ahí como en ese momento Mm. de quiebre y de cambio de paradigma absoluto. Y, y creo que es una película que no se, no, que es, digo, como en términos de producción y en términos de cómo se hizo esa película, que fue súper esforzado y complejísimo, todo el armado y la arquitectura, y muy difícil de hacer, y estuvimos 2 años haciéndola, y también, pero es un tipo de cine que hoy es impensable hacer en este país. Entonces, es casi como el último aliento. Por Claro. un lado eso, por otro lado también hay algo que realmente digo, todas mis películas se hicieron en momentos de crisis, o sea, por distintas razones, siempre fue problemático, digo, no es que en algún momento viví un estado de bienestar, de decir, ay, bueno, tengo una idea y listo, el Estado me la financia. Esa fantasía, digo, me parece que hay que desarticularla porque hacer películas en Argentina, insisto, hace 25 años que hago películas, les pueden gustar, ¿no? Buenas, malas, etcétera, no importa, digo, pero ninguna de las películas que hice fueron fáciles de hacer. Jamás sentí una contención Claro. por parte de esta industria. Claro, yo Siempre igual fue, haría una como me pasa diferencia. a mí, No, digo una les pasa a diferencia. todos. Digo, haría una diferenciación quizás entre dificultad y hostilidad, o dificultad y encono, digo, porque
es cierto que nunca el contexto argentino, ni económico, ni nada, es favorable. Lo que pasa que ahora, digamos, pasaste a otro extremo, digamos. Como vos decías, sos casi las resistentes o una de las últimas del sistema anterior, malo, regular, que yo, pero un sistema que de alguna manera todavía funcionaba, a algo que prácticamente este año, 2024, no se filmó nada, salvo las películas más algorítmicas de las plataformas, ¿no? O sea, un Ujú. cine, como vos decís, tuyo y una película de estas características y de estas ambiciones son realmente impensables en este contexto, ¿no? No, por supuesto, o sea, eso desde ya, o sea, no es que estoy comparando, sino como también narrando un poco como un poco en respuesta a esta idea como de sí, o eh, idealización de que antes estaba todo bien y que tampoco es real. claro, como que están planteando como si nosotros hubiésemos vivido en eso, en un estado de bienestar súper subsidiados por el Estado y etcétera. No es real, digamos, nunca se hizo Mm, cine en este país de esta manera mm, y mm, siempre fue difícil para todo el tipo mm, para la industria, digamos. Es una mm, industria que siempre estuvo luchándola, digamos. Ahora, totalmente. bueno, entramos en esta nueva fase que directamente es casi la disolución total de un pensamiento alrededor en principio, de cualquier proyecto de cine autoral, ¿no es cierto? Eso es como que está directamente, sos un enemigo público si pensás en esos términos. Mm, O un tipo de cine, digamos, eso, filosófico o radical, o que piense alrededor de la existencia o de otro tipo de cosas que no tenga que ver esto con la infocracia, con el algoritmo y con el mercado y con el público y con cuántos views y cuántos minutos y segundos, y como una carrera completamente diferente. O sea, es un tipo de cine que no tiene nada que ver a cómo se pensó, digamos, y se viene pensando el cine como patrimonio cultural y como eso, ¿no? mm. La potencia simbólica que tuvieron nuestras películas. A mí me interesó mucho el momento en el que dijeron que mi generación fuimos la generación que arruinamos el cine argentino, porque me quería hacer una remera con eso Claro, 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 directamente. claro. Me siento Yo muy, arruiné el cine argentino. sí, me siento muy orgullosa de ser parte de esa generación No, en este contexto. cuando claramente fue lo opuesto, porque, o sea, tampoco sin idealizar, eh, Sí, vos contabas, digamos, como festivales como Rotterdam o muchos otros, Berlín, descubrían el nuevo cine argentino, directores varones, sí, mujeres, sí. y la verdad que había una gran diversidad y una gran ansias de descubrimiento y los programadores y nada, y ese cine también llegó acá y funcionó y bueno, Ujú, nada, no hay ni que explicar lo que significó el nuevo cine argentino como recambio generacional, bueno, formaste parte también de la FUC, mm, de nada, nuevas voces, pero bueno, sí, quizás en los últimos años, medido desde específicamente cuántos espectadores llevó la tercera película de tal director, y bueno, para esa cabeza y esa forma de concebir el cine, sí, probablemente sean fracasos, pero bueno, nada, mm, sí. son planos de discusión tan disímiles, ¿no? Mm, Que es casi imposible establecer algún tipo de diálogo medianamente constructivo, porque, digo, vos decías, yo nunca filmé condiciones ideales, nadie creía ni que el Inca ni que la industria audiovisual estaba en lo ideal en las últimas décadas, pero también con esta idea de que filmaran todos, que en condiciones bastante pobres, pero bueno, pero la idea de que todos podían acceder, bueno, nada, por ahí no da para discutir esto específicamente, pero ahora, digamos, estás como estrenando, bueno, hay varias películas que todavía quedaron como del sistema anterior, que están llegando a festivales, hay una que va a Berlín, hay una que está estrenando el lunes en Sundance, la Virgen de la Tosquera, pero es un poco mm, como los últimos estertores de mm. algo que fue y que ya no es y que probablemente por mucho tiempo no vaya a ser. No, suena medio No será. trágico, pero es un poco así. Mm, Entonces, me sí. parece que también debe ser una sensación casi como,
por lo menos de despedida por algún tiempo, ¿no? Sí, por lo menos de esta forma, Mm, claramente, digamos. mm, Eh, para mí fue como también eso, como justo el año en donde terminaba una película, entonces es que tengo, no es que estaba pensando, digamos, si bien siempre tengo proyectos nuevos, no es que estaba en pleno preparativo de un nuevo proyecto, y un poco fue también un año en ese sentido para replegarse y repensar y pensar cuál es el modo ahora de hacer cine argentino. Todavía no lo tengo, no lo entiendo, no lo comprendo, digamos, o sí, en condiciones no fantásticas, eh, Vos sos de pero las que piensan, porque siempre hay, ¿no? Esta idea de que el cine, el nuevo cine argentino surgió también en un contexto muy malo, ujú. porque, bueno, muy malo artísticamente, industrialmente, eran épocas espantosas los 90, pero bueno, también hubo una ley de cine que desde otro lado ayudó a ampliar la financiación, etcétera, etcétera. Pero sos Muchísimo. de las que creen que de las crisis surgen oportunidades o que si este modelo industrial de autor está perimido, surgirán otras formas un poco más este, ultra independientes, anárquicas o voluntaristas o militantes o no sé, llamala como quieras, que suplantarán y que contarán un poco el estado de las cosas sin el Inca y sin las productoras grandes. Yo creo que sí, en todos los momentos de crisis surgen esas, o sea, en las disciplinas artísticas surgen ese tipo de cuestiones. Eso es Mm, inevitable, digamos, mm, mm, va a mm, pasar, va a llevar un tiempo. Hay que ver también también hay algo, digamos, como para las generaciones jóvenes, digamos, las que están empezando, esta es su primera crisis política de adultos. mm, Eso es muy diferente a nuestra generación cuando estaba en los 90 y nos tocó ser grandes y empezamos a ser grandes con esa crisis política, ya veníamos de muchas crisis políticas, porque mm, a la dictadura todavía ya la habíamos vivido, digamos, mm, de mm, niños, pero la mm. habíamos pasado. Sí, sí, sí. Acá es como Y que después el 2001, y o sea, después 2001, exacto. mm, Acá es mm, como que ellos de pronto nunca vivieron una crisis de adultos, vieron de niños algo, mm, la crisis del 2001, pero luego mm, vivieron como mm, en cierto estado de bienestar, podríamos decir, y mm, ahora se tienen que enfrentar a un mundo que no están preparados, claramente. mm, Nadie los mm, preparó para eso. mm, Hay que ver en medio de esa crisis y de ese caos qué sucede, digamos, pero me mm, pongo en manos de esa nueva generación, mm, digamos. Nosotros ya lo hicimos, lo inventamos, lo reinventamos y vamos a ver cómo seguimos ahora, digamos, mm, pero mm, mm, estamos en otro estadio, quiero decir, eso, no mm. sé. Supongo que sí, que si dentro de 5 años no logré filmar, agarraré una cámara y haré como en las primeras épocas y pediré prestado a los amigos material y todas esas cosas como hice las primeras películas. Mm, Pero en principio no es que me esté volviendo loca por salir a hacer eso, mm, mm. la verdad. Y cómo vivís? Bueno, obviamente desde tu cuestión íntima, personal, que eso será una cosa, pero desde tu lugar de artista ligada además a un cine combativo, de disidencia, de cuestionamiento, fuera incluso de lo más tradicional o obvio o habitual del cine argentino. ¿Cómo vivís este momento y cómo crees que podés desde estrenar una película o no sé, o tus discursos o lo que sea, no sé si oponerte o cuestionar o salir, digamos, en medio de esta batalla cultural tan como disparatada y frenética, ¿no? Que están Mm, planteando. sí. Bueno, creo que por un lado es un poco eso, en el sentido, a ver, creo que hay algo muy frenético de lo que no hay que hacerse cargo, sinceramente, porque me parece que es una provocación atrás de la otra. Creo que hay que sí estar muy atenta a todos los discursos de odio, porque eso genera, por supuesto, un cambio de sentido, un cambio de lenguaje, en el lenguaje, digo, como se están habilitando cosas que hasta hace unos años apenas nos parecía que era imposible volver a algo así, a determinados comentarios, ¿no? Ujú, A determinadas formas.
Pero no creo que haya que estar en el minuto a minuto en la respuesta inmediata porque me parece que es muy nocivo y me parece que también es un modo de desconcentración absoluta y un modo de no poder estar pensando en lo que realmente hay que pensar, que me parece que es como pensar, bueno, de qué se trata esta derrota en términos de representación también, ¿no? O Ujú. sea, como eso, cómo armarse para que es eso que ahora está haciendo sentido en el sentido común, deje de, bueno, digamos, deje de tenerlo. Y me parece que no funciona con esta especie de bombardeo permanente y de respuesta minuto a minuto, porque es eso, es una sensación de bombardeo, ¿no? Como de constantemente hay un nuevo evento violento, es como Sí, y nada. sobre todo con esta dinámica que tienen las redes sociales, y en especial Twitter o X, que es todos los días, a toda hora, una provocación más, Ujú. que a veces es más que una provocación, porque cuando cerrás ¿no? la ex ESMA o lo que sea, es algo muy concreto, o el Hospital Sí, es Bonaparte muy o lo que sea, concreto. es muy concreto, pero hay mucho también de ruido cada día para generar esta sensación de que se domina el discurso, el debate social, la batalla cultural, y entonces me parece como que hay que elegir, que está bueno lo que sí, como elegir las batallas, las que verdaderamente importan y en los tiempos en que realmente Ujú. importan, ¿no? Sí, exacto, Mm. totalmente. Mm. Y en ese sentido, ¿cómo vivís la posibilidad de estrenar? O sea, la posibilidad de estrenar una película es, digo, es tu séptimo largometraje, todo el tiempo hacen focos, retrospectivas, viajás, festivales, qué sé yo, pero estrenar en este contexto me imagino que tiene por ahí la posibilidad o la tentación de ser algo más que un simple estreno, de Mm. transformarlo en un hecho, un evento, algo más político, no sé qué. Entonces, no sé si ahora en Rotterdam o después cuando estrenen en Malva y espacios incas de todo el país, si va a haber un acompañamiento especial en esta oportunidad o lo pensás como, bueno, es un estreno más como los anteriores. Bueno, no sé si exactamente un acompañamiento especial. Creo que sí, o sea, no sé tampoco si es, no creo que sea tampoco un estreno más porque es estrenar en este contexto. O sea, la verdad es que un poco me alegra, digamos, por un lado siento una gran alegría de poder justo tener un texto audiovisual para salir a decir algo y no que sean solo las palabras y etcétera, sino como algo que ya estaba hecho. Eh, por otro lado, también me asusta, porque es un contexto muy hostil, digamos. Eso, digamos, lo que comentaste al inicio, o sea, nosotras estábamos acá en nuestras casas terminando una película, qué sé yo, y salieron de repente, me empezaron a llegar cientos de imágenes por WhatsApp sobre mi película, la anterior, Las Hijas del Fuego, Mm. con un montón de fake news, o sea, de noticias falsas, una película que no había sido financiada siquiera por el Inca, pero que la tomaban como que nos habían dado plata para hacer porno y una bataola de odio que en principio en esta política que tengo que no hay que contestar a cada cosa, dije, bueno, no pasa nada, ya allá ellos, pero de pronto iba subiendo de temperatura, cada vez me llegaban más mensajes y más anuncios y cosas cada vez más horribles que se decían, y dije, bueno, no, ahora sí hay que salir a responder. Mm. Pero bueno, eso un poco me asusta porque siento que se pueden agarrar de cualquier cosa, digamos, para salir a decir barbaridades. Y por Mm. otro lado, eso, digo, creo que soy una persona con una postura política pública bastante clara, digamos, ¿no? O sea, soy de esa izquierda a la que hay que salir A a cazar. buscar, pareciese. O sea, claramente, digamos, o sea, no soy peronista, nunca lo fui, pero sí, soy una persona de izquierdas, creo que no necesito ni decirlo ni aclararlo, es evidente en Sí, mis sí, películas. sí. Y hago películas desde esa impronta y desde ese imaginario y con esa convicción. Mm. Entonces, bueno, qué sé yo. En algún sentido, la película que es distinta, pero tiene algo de continuidad justamente con Las Hijas del Fuego, desde el momento en que incluso algunos personajes, actrices, se Mm, repiten y medio como que retomás, no en el lugar de una secuela,
pero digamos que es gente que ha hecho una película porno indie, está Mm, metida en un proyecto, por lo menos al comienzo, por el disparador, incluso ahí creo que apareces vos con la cámara, ¿no? mm, Con esta idea del cine dentro del cine, bueno, de una directora que pone en cuestionamiento este encargo, esta cosa más, entre comillas, más grande. Y huyen, ¿no? Una especie de fuga, de escape, y ahí empieza como una road movie, va por otro lado, ¿no? De aventuras, y bueno, me gustaría preguntarte un poco la continuidad o la ligazón o la unión entre ambas películas y cómo se mm. disparó esta, ¿no? Como esta especie esto de fuga, en todo sentido. Sí. Bueno, en principio empieza siendo como un juego. Me proponen las chicas hacer Las Hijas del Fuego 2. O sea, literalmente la Varias. secuela. Sí, 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 literalmente me proponen parte del equipo y las actrices y yo me niego rotundamente, digo, no, no, las segundas partes siempre son malas, es un fracaso y además eso ya lo hice, no voy a volver a hacer una porno, o sea, ya está, esa investigación se terminó, se cerró en esa película. Pero bueno, hay como cierta insistencia, digamos, también en el sentido, digo, como que se armó, o sea, yo muchas de las actrices de la película las conocí al hacer la película, o sea, fue un llamado a casting que se hizo en determinados lugares y a partir de eso también se generó un cierto, como un grupo que podríamos llamar un grupo de pensamiento, ¿no? Porque Mm, también hacer Las Hijas del Fuego fue muy complejo en ese mm, sentido, como de muchas conversaciones y muchas, bueno, muchas charlas a ver también cómo hacer esa película. No había tampoco ninguna referencia de cómo enfrentarse a eso. Y, y a partir un poco de todas esas conversaciones es que empezamos en este juego de, bueno, hagamos Las Hijas del Fuego 2 no sé cuánto, que claramente desde el inicio no iba a ser, pero sí me interesaba también la idea de volver a trabajar con ese equipo, ¿no? Un poco eso. mm. Y entonces a partir de esos personajes, la propuesta fue, bueno, hagamos una road movie, pero ahora vámonos hacia el norte, subamos y que este inicio, digamos, de diálogo que fue Las Hijas del Fuego, que fue una película que conversaba con el género pornográfico, que ahora converse con otros géneros y qué pasa con ese viaje y que el viaje sea hacia, digamos, porque también Las Hijas del Fuego yo creo que es una película de mucha fantasía, sin dudas, pero acá se profundiza de algún modo la fantasía, ¿no? Como el viaje se vuelve, bueno, eso, Mm. algo Claro, algo en un principio tiene, onírico. claro, sí, 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 tiene como una cosa más realista en un Sí. inicio, Ujú, y había algo que vos creo que escribiste varias veces en el texto, en el pressbook o no sé qué, que hablabas mucho del el término que a mí me llamaba la atención y también al ver la película te das cuenta que es eso, tiene que ver con la mutación, con lo mutante, con el cambio, digamos, arrancamos por un lado y la película va mutando, va cambiando hasta de género ujú. y después hasta de tono y bueno, y todo ese final que no vamos a spoilear. No, no la Este, spoilemos toda. no, bueno, pero que va cambiando, o el género Sí, es como sí, ya obvio, está, ya a los cinco ya se minutos sabe. están viajando en la Sí, camioneta, sí. en la fallida camioneta. Sí. Eh, ¿Por qué te interesó esta idea de estos personajes que salen del mundo del cine y van como a la aventura, al camino, y bueno, y de lo que después les pasa, pero por qué te interesó que sea Bueno, road movie de sí, aventuras? sí, bueno, por un lado me gustaba esta idea, digamos, me interesaba trabajar esta idea de los géneros cinematográficos, ¿no? De cómo también el territorio, al ir cambiando el territorio y al ir en esa, en es, cambia el territorio, cambian las situaciones y esas situaciones como van llevando a distintos géneros cinematográficos y cómo que son un poco como el reflejo de la subjetividad de este grupo, ¿no? O Mm, sea, como ese ánimo se va reflejando en esa apuesta de géneros. Eso por un lado. Y por otro lado, algo también, cierta idea como de salir del cine, ¿no? Como es una película que empieza haciendo cine dentro del cine,
empieza haciendo ese juego y termina, para mí, digamos, es como una película que se va soltando eso, esa pasión, esa neurosis alrededor de qué es un relato, cómo hacer una película, todas esas preguntas que se va haciendo la directora, hasta que en un momento la vida la toma, ¿no? Como Mm, finalmente el cine queda como algo de, sí, no diría de otra época, pero sí como olvidado dentro de ese viaje, que finalmente el viaje es un poco, no sé, digo, como algo medio como el poema de Cavafis, ¿no? Ítaca. mm, Finalmente es eso, es el mm, viaje. Y bueno, no sé si totalmente. van a llegar si Y van a hay, llegar a Ítaca, y hay algo pero viajaron. interesante en el sentido de que, bueno, empieza como, bueno, un rodaje en estudio, con las chicas colgando, toda una cosa medio grandilocuente, y en un determinado momento encuentra en ese lugar, estación de servicio, no sé qué, una cámara Super 8 y termina filmando como la cosa más, si se quiere, como perimida o de otra época o de otra tecnología y una cosa como muy íntima y muy Mm, visceral, ¿no? Como es sí. que también ahí hay un viaje. Sí, más íntima y muy visceral, y ahí es donde finalmente aparece la magia, ¿no? Claro, claro. Porque Mm, en esa artesanía, mm, o sea, como cuando va como también hay algo, como hay un juego con respecto a eso con la tecnología, ¿no? Como mm, van perdiendo, bueno, el celular, el cargador, la mm. batería, el GPS, la cámara que no anda. Todo lo O sea, digital y todo lo que necesita energías, se van quedando sin herramientas y tenés que ir buscando mm, otras formas. mm, Y sí, y finalmente sucede algo de eso, ¿no? Como que mm, ante la aparición de esa camarita, de lo artesanal, mm. ya cuando no tienen nada, de alguna manera, ahí es donde encuentra aquello que estaba buscando, porque hay también como cierta relación entre ese set y ese otro set que finalmente se le aparece. Siempre has trabajado un poco con híbridos o con películas no demasiado clasificables, pero podés tener, digamos, podemos ver una zona un poquito más ensayística, si se quiere, no sé, por lado más de los rubios, cuatreros, que yo, y esta fantasía. Entonces, eh, y ambas son muy políticas a su manera. Mm. ¿Cómo las vincularías? ¿Por qué te gusta como saltar de un universo a otro? Un universo, si se quiere, más claramente político o intelectual a otro donde lo político y lo intelectual está integrado a una ficción, a una fantasía o a trabajar con estas actrices. Eh, es difícil esa respuesta. Perdón. Eh, sí. Sí, no sé, como que digamos, no sé, hay directores que tienen como que a los que yo admiro mucho, por otro lado, en ese sentido, como que tienen un formato de trabajo, una cierta idea y van profundizando en ese estilo, película a película, ¿no? Es como un tipo de... Yo en ese sentido soy como muy, bueno, mutante, podríamos decir. Creo que acá está el asunto. O sea, hay algo como que a mí me obsesiona cierto tema y a partir de ese tema entro en el viaje, digamos, energético al que ese tema me lleva y ese tema me lleva a determinada forma. Mm, Entonces, no es que yo le imponga una forma al texto que estoy trabajando o eso, sino más bien eso, que el asunto que me toma me va llevando a esa forma. Entonces es un poco eso. Y por otro lado, sí, soy una persona que evidentemente necesita ir cambiando, o sea, como me empiezo a sentir ahogada, si me quedaría, o sea, por supuesto, después de hacer Los Rubios, a mí me pidieron que me quede ahí para siempre. Ahora te voy a preguntar sobre los Me rubios. invitaron a hacer muchos millones de cosas, Claro. para que me quede ahí, y yo nunca me quise quedar ahí, no podría, o sea, no hubiese sido una vida miserable, digamos, Mm, no es mi interés. Me mm, parece que lo mismo me pasó, digamos, con Las Hijas del Fuego. Bueno, ya está, ya hice, también me llamaron luego para hacer porno de distintos modos, y etcétera, pero ya está, eso ya lo hice, o sea, no es mm, que hay es como un gesto, una cuestión, digamos, también hay algo en ese sentido, como que creo que está bueno lo que decís, que hay algo, digamos, que sí tienen en común, podríamos decir, mm, todas estas películas, que es una especie de impronta política,
como de preocupación también por una intervención en lo social, ¿no? El cine también en ese sentido. Entonces, me parece que hay algo del orden de la repetición que no funcionaría, digamos, Mm, porque mm. el asunto, digamos, la realidad va mutando, ¿no? Te decía con respecto a Los Rubios, que claramente fue una película importante en su tiempo, en el momento de su estreno, porque, bueno, Mm. por muchas cosas que ya sabés, que se analizó, se estudió, los críticos, lo que son los libros, en los análisis Dio- del nuevo cine argentino, siempre estuvo destacada, tuvo un lugar significativo. Pero lo que a mí me llamó la atención es ver en los últimos años, poquitos años, que gente muy joven tomó la película y le dio como una mirada desde el hoy, que no pasó tanto con otras películas, quizás con, no sé, con algunas películas de Lucrecia, Martelo, ¿no? Pero como que otras películas del nuevo cine argentino, que fueron muy importantes a fines de los 90 o comienzos de los 2000, eh, quedaron como pegadas a ese tiempo y tienen su valor histórico y la importancia que tuvo, bueno, ahí, y que Los Rubios sigue teniendo como nuevas lecturas y se la va apropiando nueva gente, como que hay algo ahí que es interesante. ¿Vos lo notás o la dejás como que tenga vida propia y no te importa un poco cómo se lea hoy por las nuevas generaciones? No sé si tenés algo al respecto que decir. Claro, no, sí, no, la verdad es que esa película quiero que tenga vida propia y de hecho ya la tiene, digamos, nos emancipamos de alguna manera, porque fue como, también en un sentido fue como una película muy demandante para mí, ¿no? Mm, Porque digo, 15 años más tarde yo seguía dando entrevistas sobre los rubios y etcétera, lo que está buenísimo, pero también es como una mm, especie de, bueno, de encierro. sí. Em, y, y sí, a mí también me llama la atención que es una película que sigue circulando, digamos. Creo que también tiene que ver con que la tomó mucho la academia esa película. Y al tomarla la academia es una película que se estudia en las universidades. Totalmente. Entonces, de hecho, digo, me di cuenta que me había hecho muy grande cuando en el set me aparecía gente y me decía, yo te estudié en la facultad. Ya, bueno, ok, esto ya está. O sea, pasamos a otro estadio. Pero creo que también tiene que ver con eso, digamos, que es una película que circula mucho en las aulas. Mm, totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo Mm, que viene de ahí. Pero te decía porque debe haber otras que también se estudian en la academia, mm, y no hay un reporte, no hay una cercanía como el de las nuevas generaciones. Ya te digo, me parece como mm, un fenómeno extraño y muy saludable por un lado, pero mm, entiendo también que, bueno, que uno puede seguir tratando de actualizar algunos análisis o que yo, pero también la película vos la hiciste en un contexto, en una edad tuya, en un momento del cine argentino, que bueno, la película está ahí y ese es mm. tu legado, tu testamento, ¿verdad? Claro, Y vos después fuiste para otras zonas y claro, bueno, que la tome y la analice, ¿no? Un poco también el que quiera y el claro. que pueda y como sea. La Pero sigan. es interesante, Sí, como, bueno, que también con los años uno crece y también, digo, no lo quiero poner de par, pero vos te encontrás con gente que yo te veía en el programa El Ojo de Canal A, pero eso fue en la claro. prehistoria. Bueno, bueno, pero pasa eso también y Sí, está sí, bueno, sí. digo, uno está grande y la gente joven se acerca de otro lugar. Claro. Pero volviendo un poco a la película y al género, el, digamos, la road movie femenina, feminista, ponerle tiene su historia y tiene sus clásicos, no sé, Thelma Lewis o que eso ya a esta altura son como películas. Mm, En algún sentido, vos siempre estás como tratando de subvertir o no asimilarte a esas miradas un poco más convencionales o más hollywoodenses o qué sé yo. Pero, digamos, ¿cuánto te interesó esto de
chicas salidas a la ruta y les pasa lo que les pasa, que se les rompe la camioneta, y aparecen las mecánicas, que también es otra cosa interesante, porque es otro tipo de actrices que se meten ahí en la película, están un rato, interactúan con ellas, y después medio como que desaparecen, ¿no? Pero bueno, Sí. te pregunto ambas cosas, digamos, cómo estas actrices de teatro se integraron, de teatro, de... Bueno, de Sí, cine de también. cine Cine, también, porque están mucho en el sí, sí, pero ¿cómo es que se llama el grupo? Bueno, no importa. la piel Eh, piel de lava. sí, bueno, pero te pregunto primero por el tema de la road movie con protagonistas femeninas, Mm. o no necesariamente femeninas, pero este, cómo lo tomaste, qué te interesó y cómo quisiste de alguna manera no repetir cánones genéricos ya vistos. Sí. Em, bueno, un poco esto, como que la idea de la road movie ya venía de la otra película. A mí me Mm, parecía que mm, lo único que podía hacernos como mm, mover este motor mm, era continuar en ese viaje, o sea, seguir en la idea de viaje, porque me mm, parecía que también era una de las ideas principales de la otra, ¿no? Como mm, salir del mm. territorio más helado, el fin del mundo, para llegar a la cálida Buenos Aires. A otro Y sur, ahora ¿no? de la cálida Buenos Aires a la exuberante Mesopotamia y la selva más... Exacto, Sí. claro, a la marcha atlántica. Sí. Eh, y Perdón, en ese sentido, ¿a sí, dónde es que llegan? Es Brasil, pero ¿qué ciudad es? llegan a la ciudad de San Pablo, A San Pablo, o sea, claro, y no. después ya derrapan. Mm, Eh, pero sí, llegan a San Pablo. mm, Y, y sí, y me parecía que eso, que había que continuar, digamos, con la idea de viaje, con la idea de fuga, porque también en el principio se fugan, ¿no? Tienen un problema en el principio del anterior, digamos, anterior, ¿no? sí, sí, Como sí. de un problema, huyen y así. Y, em, y en ese sentido, la diferencia, digamos, con las películas de viaje, podríamos decir, es esto que tiene algo medio episódico, entre comillas, ¿no? Esta peli, porque son como, tienen distintas instancias, o sea, como que los otros viajes, lo que siento con las road movie, que es un género que me gusta mucho particularmente, que hay algo como que está todo unido, a pesar de que van cambiando y de que va variando el paisaje y no sé, este era más como esas películas de noches de solteros, de la Mm, última, de la despedida, claro. donde siempre puede aparecer Mike Tyson o el tigre, como más en ese sentido de aventuras, digamos, como un Mm, cruce con eso. Eh, Como de lo inesperado, algo mm, del orden de lo inesperado, que me parece que es lo que tienen los viajes también, ¿no? Como sí, puedes prever, preparar tu valija, pero después no sabes con quién te cruzas claro. y hacia dónde te lleva. Y La más película, suelto. sí, la película tiene, eh, interesante también. A mí me resultó como Bueno, esta me idea alegro. no, 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 pero además de la película, cosas que pasan o que no pasan en la película, en general vos pensás que, digamos, en un viaje en el que surgen inconvenientes varios o amenazas varias o circunstancias no manejables, de la naturaleza salvaje, etcétera, pero ellas podrían encontrarse, digamos, como que lo amenazante serían, o sea, determinados hombres, nada, a puro prejuicio, y está como esa amenaza o esa sensación latente de que les puede pasar, hay ruidos, hay situaciones, qué sé yo, pero finalmente nada, cuando decís, bueno, ahora va a venir un remolque, qué sé yo, y son Dos chicas, tortas digamos. divinas. Sí, por eso, que dispuestas a celebrar con ellas, digamos. Pero hay algo ahí también como de trabajar sobre presupuestos de las road movies convencionales y subvertirlos todo el tiempo. Sí, 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 y también subvertir el propio prejuicio, ¿no? Mm, mm, Es un poco eso, mm, porque es como que siempre están permanentemente en una especie de estado de prejuicio y finalmente, bueno, lo que sucede es otra cosa. mm, mm. Aunque el miedo está y está latente y está por Sí, pero vos ahí, digamos. escuchás el ruido de una moto, que alguien viene, qué sé yo, que huyen, Mm, pero no, no lo haces como
Mm. explícito. No, no, no. Ahí, Una interesante. subversión. Sí, sí, y trabajar dentro de cierta zona más lúdica, ¿no? Porque, bueno, si Sí. vos le hubieras recargado la agresión o no sé qué, ya la película iría por Sí, es otro. otra película, se vuelve Claro, más solemne también, y claro. en ese sentido, digo, me parece que esta película tiene algo con respecto al humor, ¿no? Mm, Muy, muy, mm, muy marcado, digamos, desde el principio hasta el final, o sea, to- con sus digresiones alrededor del humor y con su precariedad con respecto al humor, podríamos decir, pero sí, es una película que está todo el tiempo planteada desde ese juego, ¿no? Desde el inicio, como también al principio la directora es medio como una directora tonta, decís, bueno, dale, ¿qué pasa? Te están dando todo para hacer una película y te quejas. Como eso, y como que todas también se ríen un poco de ella, o sea, como hay también un juego entre ellas, digamos, que es bastante clave, como también en las motivaciones y las intenciones que tiene cada una, ¿no? mm, Como se van corriendo. También me interesaba eso como de grupo mm, como el grupo se va modificando y va mutando también el grupo en sí mismo a través de de esas como postas que van haciendo en el viaje, que son como los objetivos de cada una y cómo esos objetivos se van limando con esta comunidad, ¿no? Como, bueno, mm, y otra quiere otra cosa y así. mm, Eh, mm, algo de eso, pero sí, si hubiese, creo que en ese sentido, digo, si si hubiese en esta película una escena como sí había en Las Hijas del Fuego, el momento donde los tipos medio las echan del pueblo, mm, eh, creo que se volvía una película mucho más pesada, mucho más solemne, y creo que no, la sensación que tengo es que es el momento de ir hacia la fantasía, mm. no al escrache, no a la cancelación, no a la denuncia, sino como a buscar nuevas respuestas, salir de todas esas afirmaciones que creo que nos han herido, nos han malherido a todos. Sí, Es como otra política. totalmente. Y como para cierre, no sé, quería, vos, digamos, trabajaste más allá de tus películas, bueno, en muchos otros campos, en determinado momento eras la directora de Asterisco o directora artística, no sé, bueno, el cargo puntual, o sea, programando, generando eventos culturales. ¿Cómo te planteás ante este contexto tan dificultado por lo político, por la industria audiovisual, etcétera, etcétera? Y una vez que, digamos, que pase este estreno y que acompañes la película, ¿cómo se plantea alguien en no sé, digo, proyectos, escribir, me decías en algún momento si esto se mantiene, agarrar la cámara, pedir prestado y salir a filmar, pero digamos debe ser un momento, como lo es para todos los que nos consideramos, digamos, progresistas para este lado, de mucha incertidumbre y de mucha angustia en algún sentido. Entonces, nada, ¿cómo vivís estos tiempos y cómo te planteás, bueno, qué hacer a partir de ahora? Hmm. Bueno, el inicio de esta nueva era fue de mucha angustia, la verdad que sí, como no entendía bien qué había que hacer, esto. Cuando llegué un poco a esta pequeña conclusión de que no hay que salir a responderlo todo ni estar atenta permanentemente esa especie de bullying estatal que estamos recibiendo, eh, nada, me parece que es un momento para repensar las formas, para repensar los sistemas de producción, sin dudas, digamos, y seguir pensando proyectos como los pensé todo siempre, digamos, o sea, cuando estoy terminando una película, en general siempre vengo con dos, tres proyectos en cola que me vienen ahí dando vueltas. Qué sé yo, o sea, como que no sé, no podría en este momento pensar en una película gigante, ¿no? Podría decir eso, como que habría que pensar en estructuras más pequeñas eh, y ese tipo de cosas. Pero por otro lado, también más allá de eso, de Y un trabajar en el proyecto. exterior, ¿te tienta? Porque uno dice, bueno, si las productoras locales no pueden armar en este contexto nada demasiado ambicioso, bueno, quizás
ante una propuesta de afuera me iría por un tiempo, no Mm, sé, o hacer algo en otro contexto, o no, no te sentís cómoda con esta idea de, bueno, me voy a Francia y filmo algo en Francia, no sé. mm. Es una pregunta difícil Mm, de mm, responder. Lo que te puedo decir es que justo, mira, a mí me sucedió con Los Rubios que me propusieron hacerla medio como en su momento, antes de que la película, cuando se estaba haciendo, hacerla con una actriz francesa y hacerla como una especie de película francesa, donde una actriz francesa me iba a preguntar qué son los desaparecidos. mm, Y yo por suerte, en aquel momento, muy joven, me di cuenta que no era lo que había que hacer y dije de ninguna manera y rechacé esa producción y me mm, llevó 4 años más hacer la película. Luego con Géminis me propusieron hacerla en Estados Unidos, esa película, hacerla en inglés. Y también me negué en aquel momento. O sea, hoy podría tener una gran carrera, pero Podría ser viviría acá, la chica Netflix. viviría acá atrapada. No, no, pero no me hubiesen interesado, digamos, Sí, esos sí. modelos o esos modos. Mm, Pero en este momento estamos en otro estadio, digamos, entonces hay algo, digamos, muy claro, que es que yo tengo algo digamos, que puedo decir que es una virtud y que es algo también que es muy malo para mí, que es que soy una voz, ¿no? Y tengo como una voz autoral, podríamos mm, decir. mm, Y en ese sentido, o sea, preferiría no irme, digamos, no hacer las películas fuera de Argentina, pero si es imposible hacerlas en Argentina y hay una contención, digamos, de parte de otros países donde se puedan seguir derramando y desparramando estos pensamientos alrededor del mundo y del cine, y sí, lo haría. mm, mm. Porque no estamos muy lejos de eso. Yo sé que hay varios directores que están armando proyectos y que va a ser una película de un director argentino donde no haya participación argentina. Sí. Eh, y bueno, Es que es así, es así. es que hay determinados, o sea, es imposible pensar en un sello argentino para determinado tipo de Mm, producciones mm, en este contexto. claro, sí, sí, O sí. sea, Sí, porque por lo no hay, menos un porque mínimo apoyo del Inca, porque el Inca por ahí, con todos los problemas que tenía, te permitía a tener ese reaseguro, o esa cosa inicial para después conseguir coproductores, conseguir fondos, conseguir, bueno, todo, ya sabemos cómo se arma la producción en la Argentina, ¿no? Que es muy tortuosa y muy larga y todo, y pero por lo bueno, menos de hecho, Caigan las Rosas Blancas, que tiene Inca, tiene el porcentaje de Argentina, es un porcentaje muy menor, digamos, por eso es claro, una coproducción también con España y con Brasil, pero claro. para hacer una coproducción con España y con Brasil necesitas ese porcentaje argentino para que la película siga siendo argentina. No, y esta Entonces, sí, idea de que si van a apoyar algo va a ser al final del proceso, ¿no? Que es lo que está claro, planteando. no tenés Es manera de que absurdo, entren. porque claro, Sí, no todos tienen que llegan. creer que finalmente te van a dar el premio de decir tu película está Sí. buena y te la vamos a apoyar. Claro, Como en un país inestable como este, además, es sí, imposible que el resto del mundo crea que en un momento eso vaya a suceder. Exacto. totalmente, sí, totalmente. Ujú. Bueno, Alberto, muchas gracias por este Bueno, tiempo, por la generosidad. Y nada, no, estamos en gracias a vos. contacto y bueno, Dale. buen festival ahora cuando viajes y buen estreno después. Gracias, Local, mil digo. gracias. Un beso Local. grande. Chau, chau.